Vamos a continuar con esta serie que tiene que ver con lo esencial en el caminar en Cristo. Así que, como siempre, vamos a orar para comenzar y poder abrir la palabra de Dios y que sea Dios mismo quien nos hable. Así que inclina tu rostro, por favor. Vamos a orar. Señor, gracias por el amor, por la gracia, por la misericordia que nos has tenido al dejarnos tu palabra, que como una antorcha puede alumbrar en un lugar oscuro, que puede ser lámpara a nuestro caminar. Señor, gracias porque no nos has abandonado, sino que nos has dejado tu palabra y tu espíritu. Y te rogamos que nos hables, que nos permitas escucharte y que nos des fe para poner por obra lo que sea que tú quieras decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vida devocional. ¿Qué quiere decir una vida devocional? ¿O por qué es esencial una vida devocional? Bueno, para empezar, una vida devocional es una vida, es decir, una manera de vivir. No son solo actividades, así, sino tiene que ver con todo. Es decir, cuando algo es tu vida, por ejemplo, pues tu trabajo, ¿no? Vamos a suponer que eres un instructor físico. Tu vida es cómo te alimentas, tu vida es tu rutina de ejercicios para poder mantenerte en forma. Es decir, tu vida implica no solo tus 8 horas de trabajo o lo que sea, sino implica muchas otras cosas más, quiénes son tus amistades, con quiénes te relacionas, qué lugares visitas. La vida es eso, ¿no? No solo una serie de actividades. Bueno, la vida devocional también es así. Si yo me paro acá y te digo, para tener una vida devocional tienes que hacer esto, te voy a dar actividades que puedes incluir a tu vida, pero tu vida puede no ser devocional. Nomás tener actividades buenas, ¿no? Como pues cualquiera puede tener un tipo de actividades en las que se envuelve. Y les voy a confesar algo. Cada que hacen este tipo de series que son así temáticas, a mí me da mucho miedo porque yo no soy como Alex o como Raúl o como Fermín, que tienen la capacidad de ver toda la Biblia y sintetizar puntos. A mí me da muchísimo miedo. Y entonces cuando me dijeron vida devocional, para empezar, no existe ese concepto en la Biblia. O sea, Pablo nunca dice tengan una vida devocional. De ahí me agarro. No. Y entonces estuve leyendo y orando y Dios me llevó a esta carta. Así que abre tu Biblia, por favor. Vamos a ver, no toda la carta, pero sí un pedacito de la carta de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Una vez dije eso y una amiga me dijo, Iber, todo está antes de Apocalipsis. Bueno, entonces está justo antes de Apocalipsis. Así, un libro antes de Apocalipsis, ese es Judas, la carta de Judas. Y esta carta fue escrita para hacer una advertencia, es una exhortación. Dice en el versículo 3 de Judas, es un solo capítulo, versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto. Hay unos hombres que han entrado a la iglesia que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y no vamos a leerlo, pero a partir de ahí Judas empieza a poner ciertos ejemplos para describir cómo son estos hombres. Y los describe que son como los israelitas que habiendo salido de Egipto después murieron en el desierto porque no tuvieron fe. Y lo describe como los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Te imaginas ser ángel, poder ver el rostro de Dios y no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? O los compara con Sodoma y Gomorra, que eran ciudades
en una llanura fértil, que tenían abundancia de pan, que tenían todo, y en vez de adorar a Dios por eso, empezaron más bien a buscar una vida inmoral, impía, etcétera, etcétera. Y así va describiendo un montón de cosas de estos hombres. Bueno, esa es una vida, digamos, antidevocional. No solo son actividades, sino es una vida antidevocional. Devoción quiere decir entrega, amor, honor, respeto a Dios. Ok, entonces toda la carta la va llevando en el ejemplo de estos hombres, pero al final de la carta pone ahora el ejemplo en cómo debe ser esta vida. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos brevemente. Dice ahí en Judas, voy a leerlo desde el versículo 17 para tener el contexto. Dice, pero vosotros, amados, y me encanta eso, porque el pero es un cambio de dirección. Ha venido hablando de estos hombres de una manera terrible, dura. Les dice árboles otoñales, 2 veces muertos, nubes sin agua. O sea, realmente son, ¿te imaginas un árbol otoñal como es? Seco, sin hojas. Una nube sin agua, pues es un absurdo, algo inútil. Bueno, en contrario a este tipo de personas dice, ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. La frase los sensuales no quiere decir que son sexys o algo así, sino sensuales habla de que se guían por sus sentidos. En otras pasajes esta palabra se traduce como animales, porque un animal se guía por sus instintos, ¿no? Un animal no tiene un código moral, sino que come cuando quiere comer y deja lo que quiere dejar y hace lo que quiere hacer. Bueno, los sensuales son estos. Esta misma palabra en 1 Corintios se traduce como el hombre natural, aquel que no conoce de Dios, no tiene el Espíritu. La gente inconversa, ¿bajo qué es? Marcos se rige, pues sus instintos. Quiere comer, come, quiere hacer, hace. Bueno, estos son eso. Ahora, verso 20, ahí es donde nos vamos a enfocar. La vida devocional, esta vida para vivirla diariamente, dice así: pero vosotros, amados, número 1, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Una vida devocional está caracterizada, no es solo la actividad, pero sí es una característica de edificación sobre la fe. ¿Cómo podemos edificarnos sobre la fe? Porque lo contrario sería destruirnos en la fe. El mundo busca destruir tu fe, pero el creyente busca edificarse sobre la fe. Acompáñame a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, edificarme sobre la fe implica, número 1, entender que Cristo es el cimiento, es el fundamento. Sobre él vamos a edificar. Y luego dice sobre los apóstoles y profetas. Se refiere a las enseñanzas de los apóstoles y profetas. ¿Y dónde están las enseñanzas de los apóstoles y profetas? En la Biblia. Una vida devocional se edifica diariamente a través de la permanencia en las Escrituras. Acompáñame a Hechos, capítulo 20. Libro de Hechos, capítulo 20. Está Pablo en las playas, ahí en la playa en Mileto, y manda a llamar a los pastores de Éfeso. Y después de exhortarles y decirles que van a entrar hombres impíos y va a haber gente que va a llevar a la iglesia por lugares equivocados, y después de decirles que él ya no los va a volver a ver, Pablo les dice eso. Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, 20:32,
En conclusión, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sabes qué nos edifica? La palabra. No hay manera de tener una vida devocional divorciada de las Escrituras. Por eso aquí en la iglesia nosotros perseveramos en la enseñanza de la palabra. Y por eso cuando vienes te decimos discipúlate. Porque ¿qué vas a hacer en un discipulado? Vas a aprender a leer las Escrituras y a perseverar en la palabra. Porque estás de acuerdo que al principio, cuando conoces de Cristo, dices, es que es mucho. ¿Cómo voy a aprender todo esto? No sé ni por dónde empezar. No te preocupes, nadie arranca manejando bicicleta así, mira, sin una mano. Y no, poco a poco. Y el día de hoy tenemos distintos discipulados y distintas herramientas. Tenemos el Instituto Bíblico, tenemos muchas formas en las que podemos ayudarte a que tú te edifiques en la palabra. No hay posibilidad de crecer en tu vida devocional y permanecer en una vida de devoción a Dios si no estás perseverando en la palabra. Y esto es algo individual, pero también dice edificándoos. Esto es plural. Nosotros nos edificamos unos a otros perseverando en la fe, en las Escrituras. A menudo hay gente que de pronto te dice algo. Oye, Ibert, fíjate que Dios me habló esto, y me cuenta lo que leyó esa mañana en su Biblia, y es para mí. Y cosas que yo estaba batallando, dudas que yo tenía, problemas que estaba tratando de resolver, de pronto es como que alguien ¡puc!, encendiera la luz, porque alguien me está edificando con la palabra. Encontré 5, si tú quieres, como una mano, ¿no? 5 puntos en los que podríamos perseverar de manera práctica en esto de edificarnos en la fe. Número 1, leer. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. En la mañana levántate y lee tu Biblia. No es competencia. Yo sé que a veces dices, voy a leer la Biblia en un año. Está bien, pero ¿sabes qué? No es competencia. Hay gente que no puede. Hay gente que vivimos en una sociedad que lamentablemente no tiene el hábito de la lectura. Y decirle de un día para otro, oye, ahora tienes que leer 9 capítulos diarios, o sea, chance le da una embolia o algo así, puede ser muy difícil. No es competencia, pero lee tu Biblia. 1 versículo al día, 2 versículos al día. Lee tu Biblia. Número 1, lee tu Biblia. Número 2, estudia tu Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Estudiar ya implica echar mano de otras cosas. ¿Cómo puedo estudiar mi Biblia? Discipúlate. Ahí te van a enseñar a estudiar tu Biblia. Leer, estudiar. Tercero, escuchar. Ven a las reuniones. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Perseveramos en las Escrituras. Internet está lleno de conferencias. Puedes escuchar conferencias sin ir más lejos, ¿ok? No está prohibido, pero nomás así para no alejarnos. Semilla México tiene chorro mil tipos de enseñanzas, de hombres, de mujeres, de la iglesia en general, de miércoles, o sea, todo tipo de enseñanzas. Semilla México, Semilla Monterrey, Semilla Toluca, Semilla Pachuca, Semilla Santa Mónica, Semilla Querétaro. O sea, ahí tienes para escuchar toda la vida. Leer, estudiar, escuchar. Número 4, esta es una actividad a menudo dejada a un lado: meditar. Eso quiere decir pensar. El día de hoy pensamos que meditar es poner la mente en blanco, ¿no? Y cosas así. Pero en la Biblia meditar es lo contrario. Dios no quiere que pongas la mente en blanco. Dios quiere que uses tu mente y tu cerebro. Dios quiere que pienses. Dios no te creó como un bicho ahí robótico y sin cerebro. No, Dios quiere que pienses. Pero nuestro cerebro, nuestro entendimiento necesita ser renovado. Medita en las Escrituras, piensa. Te digo una cosa, muchos de los conceptos más importantes que yo he aprendido y entendido no han venido en mi escritorio con mis 25 diccionarios no, han venido mientras estoy lavando los trastes, mientras estoy lavando la ropa, mientras estoy sacando al perro y estoy pensando en lo que leí y de pronto ¡poc!, destila una verdad a tu corazón. Entonces, leer, estudiar, escuchar, meditar, y hay una última que a veces también es dejada de lado: memorizar. Qué importante memorizar las Escrituras.
Porque hay veces que no vas a tener tu Biblia y ahí andas necesitando, pero es que... y si lo memorizas, se hace parte de ti. Entonces, perseverando en la edificación de la fe a través de las escrituras, leer, estudiar, escuchar, meditar, memorizar. Yo no sé hacer acrósticos, ¿no? Yo dije, pues vamos a encontrarle uno, pero no hay. Pues leer, estudiar, escuchar, meditar y memorizar es como leem, ¿no? Con doble M al final. Entonces, si quieres, para recordarlo, leem, leer, estudiar, escuchar, meditar, memorizar. Entonces dice ahí, volvamos a Judas. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Número 2, orando en el Espíritu Santo. La vida devocional tiene que ver con las escrituras, pero también tiene que ver con orar. Ahora, dice orar en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Hay algunas personas, algunas corrientes doctrinales que dicen que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Podría ser, pero el problema es que Pablo en 1 Corintios capítulo 12 al final hace una serie de preguntas y dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Hacen todos milagros? No. Y dice, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta es no. Entonces, si no todos hablan en lenguas, esto no podrían hacerlo todos. Entonces, orar en el Espíritu tiene que ser otra cosa más. Y yo creo que la mejor manera de entenderlo es contrastarlo. Orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. Orar en la carne es orar conforme a mi voluntad. Y puede ser lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo pedir, Señor, que mi esposo te conozca, que mi esposa te conozca, Señor. Porque me es muy latoso tener que ir a la iglesia y pelear y, Señor, ya no aguanto. ¿Sabes qué? Aunque es una buena oración, sigue siendo egoísta. Estoy pensando en mí. No me interesa que vaya a ir al infierno, me interesa que yo quiero una vida más sencilla. Quiero poder ir a la iglesia sin problemas. Y esa es una oración carnal, porque pienso solo en mí. Santiago dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. La palabra pides mal no habla de la técnica, sino hablas, digamos, pides en malignidad para gastar en tus propios deleites. Pero qué distinto cuando pienso en mi esposo, mi hijo, mi amigo, mi compañero, mi jefe, quien sea, está camino al infierno. Señor, sálvale, sálvale, extiende tu mano, toca su corazón, si quieres úsame, pero sálvale, rescátale. Ya no estoy pensando en mí. Una es una oración en la carne y la otra es una oración en el Espíritu, buscando la gloria de Dios. Entonces, orando en el Espíritu. Ahora, estas dos cosas, leer y orar, son cosas sencillas, pero no son fáciles. Hace una semana, el domingo pasado, estuvo en Semilla Querétaro el pastor Lenin, que es de Semilla Monterrey, porque estuvimos de aniversario, 7 años en Semilla Querétaro. Estuvo el pastor Lenin y nos contó algo que, viste que a veces dices, me falta una palabra para describir algo y no sé qué palabra usar, como que no encuentro un término, ¿no? Y el pastor Lenin nos contó una palabra que inventó su hija, Sofía, que es la más chiquitita. Y Sofía inventó esta palabra que es maravillosa. Esta palabra es realmente maravillosa. Porque hay cosas que son fáciles, pero son difíciles. Por ejemplo, algunos se identificarán, tienes que tomar 2 litros de agua al día. Ay, no, 2 litros, es muchísimo. A ver, no es difícil, nomás así tomas, tragas y ya. O sea, como que no es difícil, pero no es fácil. O tienes que hacer ejercicio, sal a correr. Ay, no es difícil, pon un pie delante del otro y ya. O sea, pero entonces Sofía dice, esas cosas, eso es difícil, ¿no? Porque es fácil, pero es difícil. Entonces ella dice, eso es difícil, ¿no? Bueno, leer tu Biblia, orar, es difícil, ¿no? Porque no es complicado. Abres tu Biblia y lees. Cierras los ojos y dices, Señor, y oras. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque es difícil. Entonces, te voy a dar 5, así como te di 5 puntos para leer, te voy a dar 5 puntos para orar.
Y esto escuché a un pastor que decía, esta es una oración, estamos en la era digital, esta es una hora digital porque vas a usar los dígitos, tus dedos, ¿no? Entonces, una oración digital. Número 1, índice. ¿Qué oramos? Apuntando a Cristo. Su gloria, alabanza. Señor, eres bueno, eres fiel. Y esto puedes hacerlo en 1 minuto, en 2 minutos. La oración digital es breve, ¿no? Apuntas a Cristo. Señor, eres bueno, eres fiel. Y lo que hay en tu corazón de reconocer su grandeza. Número 2, el dedo del medio es el dedo más grande. ¿Cuál es nuestro problema más grande? El pecado. Número 2, confiesas tus pecados. No tienes que escarbar en tu pasado y cuando era niño. No. ¿Qué has pecado? Pensé mal, me enojé con mi esposa, me enojé con mis hijos, le contesté mal a tal persona. Ok, número 1, glorificas a Dios. Número 2, confiesas tus pecados. Número 3, el dedo anular es donde va el anillo. Es el dedo de las relaciones. Puedes orar por tu esposa, por tus hijos, por tus amigos. Entonces, gloria a Dios, perdón por mis pecados. Señor, te pido por mi hermano, por mi primo, por mi tío, por mi esposa. El punto 4 es el dedo más chiquito. Oras por ti, por tus necesidades. Señor, te ruego que me suban el sueldo, que me traigan más trabajo, quiero ir a Disney, lo que sea, es válido. Puedes pedirlo. Y el número 5 es gratitud. Like, Señor, gracias por mi esposa, por mi trabajo. Like, Señor, dale me gusta a las cosas que Dios ha hecho. Ahí tienes 5 puntos. No sé orar, 5 puntos. Oración, confesión, intercesión, petición, gratitud. 5 puntos. Persevera en la palabra, persevera en la oración. Luego dice, conservaos en el amor de Dios, ¿no? Edificando sobre vuestra santísima fe la palabra, orando en el Espíritu, oración digital. Conservaos en el Espíritu, en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Fíjate que no dice gana el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ya dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No tienes que ganar el amor de Dios, pero te tienes que conservar en el amor de Dios. No hay que conseguir el amor de Dios, no hay que ganar, conseguir, sino conservarte en el amor de Dios. ¿Cómo me puedo conservar en el amor de Dios? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que Dios te deja de amar si le desobedeces, pero en obediencia no puedes disfrutar su amor, porque Dios no va a fortalecer lo que te está destruyendo. Consérvate en el amor de Dios. Persevera, no en legalismo. No puedo ser. Piénsalo en un matrimonio, ¿ok? Yo le soy fiel a mi esposa, pero no porque es que ya está prohibido serle infiel. No, el día que me casé yo no perdí libertad. Pues cuando me casé pues ya no puedo salir con otras mujeres. ¿Sabes qué? No me interesa salir con otras mujeres. El día que me casé gané toda la libertad que necesito. Tengo la libertad número 1 de vivir con mi esposa, de salir con ella, de desvelarme platicando hasta quién sabe qué hora, de ver películas, o sea, yo recuerdo cuando la llevaba hasta la puerta de su casa, la dejaba ahí, yo decía, ay, ahora me tengo que ir a mi casa solo. Sería más fácil servir a Dios si viviéramos juntos, porque trabajábamos, hacíamos cosas y yo luego pues ya es tarde, la llevo a su casa, llego a mi casa, sigo trabajando. Hubiera sido más fácil si viviéramos juntos. El día que me casé, gané toda la libertad que yo necesito. Y ocurre lo mismo con Dios. El día que viniste a Cristo, ganaste toda la libertad para obedecerle. Consérvate en el amor de Dios. Entonces, número 1, edificando sobre vuestra santísima fe. Número 2, orando en el Espíritu. Número 3, conservándote en el amor de Dios. Número 4, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sabes qué? Necesitas tener una perspectiva hacia adelante. Hay algo que estamos esperando. La vida no es un círculo sin fin como en el Rey León. No, la vida tiene un objetivo, tiene una meta. El mundo, la historia no es una espiral interminable. No. Tiene un objetivo.
Todo corre hacia un punto climático cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando instaure su reino en la tierra y luego cuando haga cielos nuevos y tierra nueva y nosotros vivamos felices para siempre con Él. Y anhelamos eso, porque la vida es difícil y va a ser difícil con Cristo y sin Cristo. En el mundo habrá aflicción. Este mundo está caído, está roto. Las cosas no funcionan como deberían ser. No funcionan. Todo se destruye. Pero yo tengo un objetivo. Sé dónde voy. Yo no soy un vagabundo, pero soy un peregrino. El vagabundo no importa para dónde va. Ahí se mueve donde sea y donde le agarra la noche y ahí está. El peregrino tiene un objetivo. Yo sé a dónde estoy yendo. No tengo casa tal vez, pero sé dónde voy. Nosotros estamos esperando aquel día en que el Señor regrese. Y esperamos, dice ahí, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Yo no estoy esperando como una recompensa. Señor, yo sé que me he portado bien y por eso. No. Yo sé que es misericordia. Yo sé que por gracia Él me salvó. En su misericordia me ha dado una esperanza. Y en eso espero a cuando la vida eterna se haga visible en mi vida y en la vida de los demás. Eso esperamos. Y dice la palabra que las tribulaciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No a nosotros, sino en nosotros ha de manifestarse. Entonces, vida devocional es eso, todos los días. Leer tu Biblia, sí, pero no es una tarea que tengo que hacer, sino que quiero escuchar lo que Dios dice. Orar, no es que tengo que orar, es que tengo acceso al trono de gracia de Dios. Número 3, me conservo en el amor de Dios, en obediencia. No es que tengo que obedecer, es que Señor, gracias porque puedo obedecerte. Si tú no me hubieras rescatado, sería esclavo de mis pecados, estaría destruyéndome, destruyendo a otros. Gracias porque puedo obedecerte. Y número 4, tengo una perspectiva, tengo una esperanza expectante. Y dice Primera de Juan que el que tiene la esperanza del regreso de Cristo se purifica a sí mismo. Ahora, falta un elemento más en todo esto, porque esto tiene que ver conmigo. Una vida devocional tiene que ver conmigo, sí, pero también tiene un elemento. Hay más gente alrededor. No sé si te das cuenta, no somos ni los únicos ni estamos aislados. Hay gente alrededor. Y dice en el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A unos dice, convencedlos. Sí, ¿te acuerdas que el contexto es que en la iglesia han entrado algunos hombres impíos que toman en libertinaje la gracia de Dios y eso está contaminando a otros? Bueno, si conoces a alguien que está empezando a caminar así, convéncelo, háblale. No hay manera de tener una vida devocional en Cristo en indiferencia a tu hermano. Hay gente alrededor de ti que necesita que le hables. Hace, ¿qué será? Unos 20 años más o menos. Sí, más o menos, porque en el 2001, 2002 más o menos, yo me alejé de la iglesia. Abandoné la comunión, dejé de leer mi Biblia, dejé de orar. Básicamente pues, me aparté, comencé a vivir, pues estaba chavo, vivía solo, no tenía a quien darle cuenta. Si alguien en la iglesia me lastimó y entonces me fui. Y me aparté por unos 2 años más o menos. Un amigo empezó a hablarme. Empezamos a trabajar juntos. Dio la casualidad de que trabajábamos en el mismo lugar, era un lugar bastante pequeño, una escuela de música. Y este amigo, que lo había conocido en la iglesia un poquito, pero realmente no éramos muy amigos, coincidimos ahí y empezó a decirme, oye, mira, y me empezó a hablar del evangelio. Y yo era tóxico, ácido y un montón de palabras esdrújulas que ni siquiera puedo mencionar. Y cada que me quería decir algo, yo lo atacaba con odio. Viste que hay gente que cuando se aparta del evangelio le crea una especie de rechazo, porque es luz. Y el que ama su pecado no quiere venir a la luz. Y yo estaba enamorado de mi pecado. Entonces mi amigo me soportó
todas. Y yo le decía, a ver, si es cierto que Dios existe y cómo es que... Todas las preguntas que has escuchado. Y este mi amigo con gracia esperó, aguantó todo tipo de vara, todo tipo de golpes. Me acuerdo, se llevaba, Matthew Henry es un comentario así gordo, ¿no? Mi amigo también estaba empezando, no es que era un pastor, nada, estaba empezando a caminar en la fe. Y entonces se llevaba su Matthew Henry, así, su diccionario, una cosa así grandote, se lo llevaba en la mochila para contestarme las dudas que yo tenía, ¿no? Y perseveró. Y a los que dudan, convéncelos. Y me convenció. Y Dios lo usó para... En aquella época había una reunión de oración a las 6 de la mañana los martes. Martes 6 de la mañana, reunión de oración de hombres. Y el lunes en la noche él se iba a mi casa para acompañarme el martes a las 6 de la mañana a la reunión de oración. Hace unos días, hace un tiempo, yo estoy viviendo en Querétaro y me enteré que él tiene un tiempo que no asiste a la iglesia. Entonces le escribí y le dije, ¿qué onda? ¿Por qué no estás yendo? Me dice, no, lo que pasa es que estoy un poco desanimado y no sé qué. Y le dije, bro, los mensajes son gratuitos. No sabes lo que te espera. Te voy a atascar de WhatsApps y llamadas, porque de todas las personas del mundo, tú no me puedes decir, ya no quiero escuchar. Entonces, nada más me dijo, pues ahí consígueme un Matthew Henry en PDF y mándamelo porque ando desanimado. Y ¿sabes qué? Así hay gente. A los que están dudando, convéncelos. No te quedes con las ganas. No te quedes indiferente. Sí, pero va a creer, ya creyó, va a ser salvo, sí o sí, pues sí. Pero tal vez le espera una vida miserable si no está caminando en una vida devocional. ¿Va a llegar al cielo? Sí, pero todo golpeado. ¿Tú quieres que viva alguien golpeado y lastimado? Si tú estás caminando bien, no hay vida devocional aislada de tu prójimo. A los que están dudando, dice, convéncelos. A otros, sálvalos arrebatándolos del fuego. A otros directamente tienes que ir y lo despiertas de una cruda y le explicas y le dices, esto no es la manera de caminar, o lo agarras y lo llevas. Un amigo mío estuvo apartado del Señor también, y un pastor, amigo suyo, él cuenta, mi amigo cuenta eso, que fue a su casa y lo recibió así como, ¿qué haces acá? Se acercó y le dio un cachetadón así, paz. Y como que, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué me pasa? Que estás caminando como si no supieras a dónde vas. No es algo que te recomiendo, ¿ok? Yo no lo haría, ¿no? No lo haría. No creo que sea la mejor manera. Pero ¿sabes qué? A mi amigo, en ese caso, no lo entendió en ese momento, pero unos años después fue y buscó a este pastor y le dijo, gracias. Realmente me di cuenta que es lo que me estaba esperando. Arrebátalos del fuego. Y de otros, los que ya no quieren saber nada, dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ok, aquí en este versículo pareciera que dice aborrécelos, pero no. Dice, la orden es ten misericordia. No dice aborrécelos. Ay, mira, ese es un pecador fuchi. No dice aborrécelos, dice ten misericordia. Esa es la orden. Porque la diferencia entre ese hombre en el pecado y tú solo la hizo Cristo. Si no fuera por Cristo, tú estarías ahí, yo estaría ahí. Entonces ten misericordia. Claro, esta idea de aborrece aún la ropa contaminada por su carne es un pensamiento judío en aquella época. Bueno, en la mentalidad judía, algo contaminado, por ejemplo, alguien que había tocado a un muerto estaba ritualmente contaminado. Si agarraba un vaso, el vaso quedaba contaminado. Si se sentaba en una silla, la silla quedaba contaminada.
Entonces lo que dice es, no seas partícipe de su pecado, nada más. No es que a él lo tienes que aborrecer, sino que tienes que tenerle misericordia. ¿Y cómo tienes misericordia de alguien? Número 1, oras por él. Bueno, no número 1, número 3 dijimos, ¿no? Oras por él, intercedes, clamas a Dios, tomas un café. Si no quiere, pues te tomas el café solo, pero oras por él, ¿no? Nadie te impide perseverar en oración por aquel que está apartado. Y el resultado, porque ¿qué pasa si no camino en una vida devocional? ¿Dios me va a desechar? No. Vas a sufrir porque una vida devocional va a tumbos, una vida sin devoción va a tumbos, a ciegas. Pero mira el consuelo que tenemos, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sabes qué? Dios puede guardarte sin caída. Dios puede hacerlo. No quiere decir que no hay tropiezos, pero no todo tropiezo tiene que terminar en caída. Dios puede guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su presencia con gran alegría. La primera vez que leí eso quedé, ¿cómo? Para empezar, me puede presentar sin mancha. Yo estoy todo rasgado, yo estoy todo deshecho. ¿Cómo me puede presentar sin mancha y además con gran alegría? Porque igual y dicen, Señor, que Jesús diga, Padre, aquí está Iber, ya lo traje. ¿Está sin mancha? Sí, pero no me presenta así, delante de su presencia con gran alegría. Eso es una vida devocional. Una vida devocional es aquel que ha creído que Él puede guardarme, que Él me va a presentar por su gracia sin mancha delante de su presencia, porque todo es para su gloria. Y en respuesta a ese gran amor que Dios nos ha tenido, ahora quiero perseverar en las Escrituras, ahora quiero orar, ahora quiero conservarme en obediencia en el Espíritu Santo, ahora quiero esperar su regreso en la misericordia cuando Él venga para vida eterna. Y voy a estar viendo cómo están mis hermanos, porque a lo mejor alguien necesita que ore por él, que lo arranque del fuego o que lo convenza. ¿Y quién es capaz de esto? Porque es difícil. ¿Cómo le hacemos? Pues comenzamos orando. Y vamos a orar. Y yo te voy a pedir, te voy a dar unos segundos para que tú confieses al Señor. Si no has estado leyendo tu Biblia, no es que sea pecado, no, pero pídele, Señor, ayúdame a perseverar en las Escrituras. Me he desentendido de tu palabra. Pon en mi corazón hambre y sed de tu palabra. Si ya tiene meses o semanas o años que no oras más que para dar gracias, y la misma oración, Señor, gracias por los alimentos que tú nos das, amén. Si ya no es de pasión, ya no es en el Espíritu Santo, ya es mecánica, ya es una repetición vana, dile, Señor, ayúdame a orar bien. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva vida a la que tú quieres llamarnos. Queremos caminar así, en una vida devocional, no en actividades religiosas, sino en una vida transformada, como del que te ha conocido, el que ha visto tu gloria, el que ha visto tus manos, tus heridas. Ayúdanos, Señor, a entender. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder hacer lo que te agrada a ti. Danos, Señor, primeramente el día de hoy, revela a nuestros ojos si hemos estado desobedeciendo, si hemos estado descuidando una vida devocional. Con tus propias palabras, pídele al Señor. Tú ahí en tu lugar, con tus propias palabras, dile, ayúdame a perseverar en la lectura. Pon en mi corazón la necesidad de orar contigo. Ayúdame a obedecerte.
Ayúdame a esperar aquel día cuando tú regresarás por nosotros, a tener esa perspectiva eterna. Y si alguien que conoces se ha apartado del Señor, pídele perdón al Señor si no has estado orando por él. Y ora que Dios le traiga de regreso a casa. Señor, gracias, porque tu promesa es que nos presentarás sin mancha, que puedes guardarnos sin caída delante de tu presencia con gran alegría. Anhelamos eso. A ti sea toda la gloria, la honra, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.